Bueno, dejadme que pasemos al tema de las listas negras, porque me parece un tema lo suficientemente delicado como para que lo abordemos. Creo que nos está escuchando ya Manuel Martínez Seyes. Manuel, bienvenido. Gracias, buenas noches. Presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Yo describía, cuando yo estudié Derecho Constitucional, desde luego venía así, que yo sepa, la Constitución española sigue siendo la del 78, por lo tanto me extrañaría mucho que haya cambiado la protección. Un derecho a la objeción de conciencia, si se crean unas listas negras, se publicitan, se utilizan y demás, el derecho a la objeción de conciencia que está protegido constitucionalmente, sobreentiendo que desaparece. Bueno, no sé si desaparece, pero desde luego se ve seriamente limitado. Hay que recordar efectivamente que el derecho a la objeción de conciencia, que está protegido no solo por nuestra Constitución, sino también por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, implica que el objetor no puede ser discriminado por el hecho de ser objetor. Y por lo tanto, si un médico, por motivos de conciencia, de valores, de creencias, no quiere realizar abortos, el implicar que este médico se tiene que apuntar en una lista, que esa lista está en posesión de la Consejería de Sanidad, que el día de mañana puede decidir si contrata o no a un ginecólogo en función de si está en la lista, lógicamente esto limita el derecho a la objeción de conciencia, porque abre la puerta a la discriminación de los médicos objetores. Ustedes sobreentiendo que le han trasladado esta queja, esta argumentación, este planteamiento al gobierno. ¿Les han contestado? ¿Les han dicho algo? No, en el tema de la nueva ley del aborto, el gobierno en ningún momento consultó a los profesionales. No solo eso, sino que es bien conocido que el gobierno central tiene la intención de que se hagan abortos en todos los hospitales públicos. En Madrid tenemos muchos hospitales públicos en los cuales todos los ginecólogos son objetores de conciencia. Y por lo tanto es imposible hacer en esos hospitales abortos, y las mujeres que van a abortar a esos hospitales, pues lo que se hace es se las deriva a centros privados que tienen conciertos. ¿Y cuál sería la única forma de asegurar lo que pretende el gobierno, que se hagan los abortos en los hospitales públicos? Pues lo que acabo de decir, que se contraten ginecólogos, pero que previamente se mire si son objetores o no, porque si yo ahora contrato 5 ginecólogos más y resulta que los 5 son objetores, pues sigo sin poder hacer abortos. Con lo cual, la única forma de asegurarlo sería, antes de contratar, tener la información, porque los que trabajamos en hospitales públicos trabajamos para la Consejería de Sanidad, y estas listas, donde dice la ley que tienen que estar, es en las consejerías de Sanidad. Y esto me parece particularmente grave, porque si las listas estuviesen en instituciones independientes, como pudiese ser el Colegio de Médicos, pues lógicamente la Consejería de Sanidad no tendría esa información, pero en este caso es que la Consejería va a tener esa información y la puede utilizar. Y de hecho es el único motivo que justifica que se quieran hacer las listas, para discriminar a los objetores, sino que alguien me explique por qué quieren unas listas de objetores y no lo contrario, unas listas de médicos que estén dispuestos a realizar abortos, que eso sí a lo mejor les permitiría organizar dónde se realizan los abortos. Esa segunda opción no se la han planteado. No digo Bueno, ustedes, digo el gobierno. Bueno, no sé si se lo han planteado o no, pero lógicamente lo que está buscando el gobierno es limitar el derecho a la objeción de conciencia, y esto se consigue con estas listas negras de médicos objetores. Además, hay que tener en cuenta que no es solo el caso de Madrid. En la mayoría de los abortos que se realizan en España se realizan en centros privados. Es cierto que son centros concertados, o sea, en el Sí, sí. fondo todos pagamos por esos abortos con nuestros impuestos, y las mujeres que van a abortar, pues en función de en qué momento de la gestación estén, pues a veces son procedimientos que son bastante costosos. Que por cierto, también me llama la atención que no se dé la oportunidad a esas mujeres que, si quieren seguir con el embarazo, se les dé el importe económico equivalente a lo que cuesta el aborto, ¿no? Manuel, me ha llamado la atención una cosa que ha explicado, que ha dicho que hay en determinados centros públicos donde ningún médico, con lo cual se quedaría sin la posibilidad de utilizar ese centro público para practicar abortos. Me costaría mucho pensar que todos los médicos, perdone por la simplificación, pero para que la gente nos entienda, sean de derechas. Es decir, que esto implicaría que hay médicos que no tienen por qué compartir una determinada ideología, que también son objetores de conciencia en materia de aborto.
Claro, yo lo que he dicho es que hay varios hospitales en Madrid en el que todos los ginecólogos son objetores de conciencia, no todos los médicos, todos los ginecólogos. No, pues me refiero a eso, a los ginecólogos. Sí. Y efectivamente creo que es un gran error confundir el aborto con opciones políticas. Por eso se lo preguntaba. La defensa de la vida no tiene que ver con las opciones políticas y de hecho a mí me gusta mucho un texto de Miguel Delibes donde viene a decir que si la izquierda se ha caracterizado siempre por proteger a los más débiles, a los más indefensos, en el fondo ser de izquierdas significa estar contra el aborto y a favor de la vida. Dicho lo cual, es evidente que el aborto no es de izquierdas ni de derechas, el aborto es una lacra para toda la sociedad y por lo tanto a mí lo que me sorprende es que como hay una página web reciente, pues que intente esta situación tan dolorosa para muchas mujeres que acaban con la vida de sus hijos, convertirla poco menos que en un objetivo. O sea, yo creo que todos deberíamos intentar evitar el número de abortos tan elevado que tenemos, que ya probablemente supera 100.000 abortos al año en España, y lo que tendríamos es que trabajar para que este número se reduzca lo más posible. No creo que promover el aborto sea bueno, desde luego no para los hijos de estas madres, pero tampoco para las mujeres. Manuel Martín Sellés, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, buenas noches.